Les damos la más cordial bienvenida a esta sala de conferencias. De igual forma, queremos agradecer a nuestros amigos que nos permiten llevarles este mensaje hasta sus hogares. Bueno, vamos a tratar un tema en la tarde de hoy, a comprender profundamente este tema y tratar de llevarlo a nuestro trabajo, en la comprensión de que se nos facilite pues poder seguir en la comprensión en todos los aspectos que tienen que ver con el trabajo. Muchas veces hemos tratado aquí en esta sala de conferencias y pues para muchos ya es conocido este tema. Sin embargo, descubrir pues profundamente, descubrir cómo podríamos aprovechar en mayor medida para nuestro trabajo las oportunidades que se nos presentan. Estamos refiriéndonos a la era en la cual estamos nosotros teniendo esta existencia, la era de Acuario. Vamos a comprender precisamente qué significa en sí esta era, cómo recibimos esa influencia en todos nuestros aspectos, a nivel físico, a nivel laboral y a nivel espiritual, que es ante todo lo que más nos interesaría saber. Bueno, una era en sí comprende un ciclo, ¿cierto? Un periodo, de igual forma como nosotros conocemos el año terrestre, ¿sí? Que es el movimiento que realiza nuestro planeta alrededor del Sol. De igual forma, existe ese movimiento que ya no es planetario, sino a nivel cósmico. Es decir, nuestro sistema solar, al cual pertenece nuestro planeta, el sistema solar de Ors, ¿sí? Orbita, hace su movimiento alrededor de los diferentes ciclos del zodiaco, ¿sí? Todas las constelaciones, esas 12 constelaciones zodiacales. Sin embargo, nosotros podemos comprender que la ciencia oficial no acepte lo que es en sí la influencia de la era de Acuario, por ejemplo, y cualquier otra era. Pero tendremos que ser un poquito nosotros más comprensivos, más reflexivos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se acepta la influencia de la Luna a nivel de la Tierra en todo lo que tiene que ver con el crecimiento. La Luna ejerce esa influencia en las plantas, ¿sí? En las mareas, por ejemplo, en el ciclo femenino, en el ciclo ovulatorio, está influido pues por esas 4 etapas de la Luna. También la influencia de la Luna a nivel de los metales, ¿sí? Los metales que existen actualmente en el planeta. Eso se acepta, ¿sí? Eso se comprende, eso nosotros lo podemos evidenciar. También aceptamos la influencia del Sol sobre toda la vida planetaria. El Sol influye a nivel mineral, a nivel del reino vegetal y a nivel del reino animal y obviamente sobre nosotros los seres humanos. De acuerdo a todo esto, si se comprende, se acepta, se puede evidenciar la influencia lunar, la influencia solar. Entonces, ¿por qué no habríamos de aceptar la influencia de los planetas sobre nuestras vidas? Sabemos, por ejemplo, que en la época del divino Rabí de Galilea tuvo influencia la era de Piscis. Fue una era en la cual se manejaba mucho el aspecto del instinto. Si vemos el símbolo que encierra la era de Piscis, son esos 2 peces,
¿sí? En contraposición, la lucha del materialismo contra el dogmatismo. Esa lucha, por lo menos de esos ideales, las vimos representadas en esas, la Inquisición, por ejemplo, fue una época muy violenta, donde se imponían las ideas y no se respetaba, pues, las libertades de los demás. Eso se acepta, pues muchos comprenden que fue una era, ¿sí?, que vino y que tuvo su proceso y que tuvo unas consecuencias. Pero actualmente la era de Acuario podemos decir que marcó su inicio de una forma muy maravillosa, pues se puede documentar y comprobar el inicio de la era de Acuario, que fue algo, un acontecimiento cósmico maravilloso, que se dio en el año de 1962 y se presentó la alineación de todos los planetas, ¿sí?, frente al Sol. Fue un evento cósmico maravilloso y pues obviamente en la época que sucedió generó pues miedo, los científicos temían a las catástrofes, las iglesias anunciaron el final del mundo, ¿sí? Todo esto quiero hacer referencia a que esas influencias planetarias, esas influencias cósmicas nos impactan a nosotros, que la era de Acuario ha llegado la hora de comprenderla. Es una era, completamente luminosa. En esta era tiene la influencia, si lo vemos, pues el símbolo de Acuario representa un hombre con un cántaro vertiendo agua de un cántaro a otro. Esa representación es muy simbólica y tiene que ver con los misterios del sexo. La era de Acuario implica conocimiento, implica avances, desarrollo, revolución. Son tres los aspectos fundamentales en los cuales la era de Acuario se manifiesta con gran potencia, como son la ciencia, el sexo y la revolución. Es la era en la cual se descorren esos misterios acerca de la sexualidad, acerca del sexo, y son pues develados y puestos en conocimiento. Pues recordemos también aquella frase del Maestro Jesús que dice: no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios y a Mamón. La era de Acuario nos recuerda esa lucha entre esos dos señores que vienen siendo el intelecto y el dinero. No podemos servir a esos dos señores, el intelectualismo y el dinero. Son dos fuerzas que chocan. La era de Acuario, con esa influencia que tiene que ver con las fuerzas dionisíacas, influyen tanto en la humanidad que es necesario que entonces nosotros comprendamos por qué ha sido la humanidad polarizada hacia esa degeneración sexual. Y es precisamente porque esa fuerza dionisíaca, aquellos que no están preparados, aquellos que no tienen el nivel adecuado, obviamente se polarizan hacia el aspecto negativo de la sexualidad. He allí lesbianismos, homosexualismos, prostitución, ¿sí?, degeneración sexual. Pero aquellos que se polarizan con la onda dionisíaca a nivel positivo, entonces implica el trabajo con las aguas de la vida, implica el trabajo en la sublimación de nuestras energías sexuales. Hay dos movimientos muy representativos, pues los conocemos ya todos nosotros, que viene siendo el movimiento gnóstico internacional. Representa el polo positivo de la era dionisíaca. Y el movimiento hippie,
viene representando esa parte negativa, el polo negativo de esas energías dionisíacas. Bueno, pero muchos dirán, pero si el movimiento hippie ya tuvo su era, tuvo su época, ya floreció y ya hoy en día no vemos esas manifestaciones del movimiento hippie, pues tendríamos que ser un poquito más reflexivos, un poquito más analíticos y ver que sí, todavía se sigue dando esa parte de ese movimiento hippie. Por ejemplo, vemos que los jóvenes se tatúan todo su cuerpo, vemos que los jóvenes tienden a ser 100% rebeldes en la forma como expresan su sexualidad, ¿sí? El movimiento hippie se polarizó hacia, por ejemplo, el abandono de las riquezas, ¿sí? Hacia esa parte de la libertad, por supuesto, pero se olvidó de la parte sexual. En ese aspecto, pues ha degenerado, y también en la parte de las drogas. En tanto que el movimiento gnóstico universal tiende a buscar ese éxtasis, ese samadhi, a través de la meditación, el movimiento hippie lo busca a través de las drogas. Y sabemos que en consecuencia se estimula ese órgano cundartiguador con las drogas y obviamente nos conectamos más con esa parte infraconsciente. Entonces, ¿en qué nos beneficia a nosotros conocer las influencias bajo las cuales estamos siendo auspiciados? Porque sí, la persona que quiera pues tomar estas energías cósmicas poderosas para su liberación y pues trabajar sobre sí mismo, trabajar en la revolución, revolucionarnos conscientemente, revolucionarnos y trabajar pues con las energías sexuales, descorrer esos misterios que implica toda la sexualidad. Mientras que en la época de Piscis nosotros veíamos ese símbolo, pues el pez va bajo el agua, el aguador tiene la capacidad de equilibrar esas aguas, ¿sí? En la mezcla del elixir rojo con el elixir verde. Allí está esa mezcla equilibrada, ahí está simbolizado, y eso es lo que nos importa a nosotros, poder comprender dentro de nosotros mismos y de tal forma que podamos comprender, ver con un poquito más de compasión a esos hermanos que obviamente están polarizados en la degeneración sexual cada vez más y más. Entonces, amados, el mensaje es: la era de Acuario está empezando. La era de Acuario tiene ciertas influencias que necesitamos tomarlas para nosotros mismos y poder comprenderlas. En el Evangelio de San Juan, obviamente trata de esa era, pues el movimiento que se genera a nivel planetario y las consecuencias, ¿sí? Movimientos apocalípticos. Recordemos que también durante el periodo de Noé, por ejemplo, que sucedió el diluvio, hubo un cambio de era, sucedió esa catástrofe, y son cambios necesarios. La era de Acuario también implica el movimiento de ese fuego interior de la Tierra, implica esos grandes volcanes que van a hacer erupción, implica esas catástrofes, implica ese cambio de polos, porque obviamente la raza debe ser transformada, el planeta va a hacer su transformación y todo cambio va precedido precisamente de esas catástrofes. No debemos, ante todo,
fijarnos en el aspecto que implica esas catástrofes, esos grandes terremotos, sino simplemente tomar la fuerza que se nos está dando, tomar las influencias positivas y saber pues que tenemos la oportunidad de hacer un trabajo, de hacer el esfuerzo porque nos transformemos y utilicemos esas energías, la fuerza más poderosa que podemos nosotros tener sobre nosotros mismos, y es precisamente la energía sexual. Entonces, ese es el propósito, esa es pues la enseñanza a comprender la era en la cual estamos, a comprender todo lo que vemos afuera y pues a generar toda esa luz que sea posible dentro de nosotros para que podamos convertirnos precisamente en esos focos de luz que ayuden a equilibrar el entorno más inmediato que tenemos, familia, familiares, amigos, y de allí pues trascender con esa fuerza luminosa de la era de Acuario. Bien, muchas gracias por su atención. Para todos, paz inverencial.